Hola, muy buenas. Soy Mohamed y voy a hacerles una cápsula para ejercitar y repasar los contenidos del control uno que van a tener la próxima semana. Antes que nada, disculparme porque no he podido, o sea, no voy a poder hacer una ayudantía como tal antes del control. Y por eso estoy haciendo esta cápsula así a la rápida para que por lo menos tengan este video y lo puedan ver antes de su control. Entonces, bueno, según el correo que mandó el coordinador antes de esta semana de receso, lo que entra en su control es básicamente el contenido de funciones, encontrar recorrido, dominio de una función y también ejercicio, o sea, como se dice, operaciones con funciones, que son básicamente las composiciones de funciones. Y por último, inyectividad y biyectividad. Así que bueno, vamos a ver eh, ejercicios de esos temas. Voy a comenzar a transmitir mi pantalla. Y bueno, este es el ejercicio que les traje como primer ejercicio, que básicamente nos dice sea la función f de x igual a raíz de x menos uno sobre x más dos. Entonces, en base a esta función, tenemos que calcular el dominio de la función, el recorrido de la función, determinar las preimágenes de cero, 2 y un medio, y por último, tenemos que demostrar que f de x igual a uno no es posible. Entonces, vamos a ir paso por paso con cada una de, de estas preguntas. Entonces, bueno. Eh, Voy a copiar la función para abajo. Primero voy a escribir aquí solución para que se sepa. Solución. Ya. Esa es mi función entonces y voy a copiar mi primera pregunta, que es determinar el dominio de la función. Ya. Antes que nada, hay que fijarse en las posibles indeterminaciones de esta función. O, bueno, básicamente, ¿a qué se refiere el dominio? El dominio básicamente son los valores en donde esta función está definida. Los valores de x para los que esta función está definida. Entonces, fíjense, tenemos aquí como primera cosa a notar, que tenemos aquí una fracción dentro de la raíz. Entonces, como tenemos una fracción, tenemos que evitar que el denominador sea igual a cero. Así que esa sería una primera restricción. Y la segunda restricción, como tenemos aquí una raíz cuadrada, lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que cero. Entonces, esas son las condiciones que tenemos que tener en cuenta. Y bueno, como yo siempre recomiendo, eh, yo siempre recomiendo escribir estas condiciones que acabo de decir como un conjunto, porque así encuentro yo que queda bastante más claro qué es lo que hay que buscar. Entonces, vamos a escribirlo como un conjunto. Entonces, el dominio de la función va a ser igual al conjunto de los x en los reales, perdón, los x en los reales que cumplan las condiciones que mencionamos. La primera condición que dijimos es que x más 2, que es el denominador, tiene que ser distinto de cero, y que x menos uno sobre x más 2, que es la fracción que está dentro de la raíz, toda esta fracción, tiene que ser mayor o igual que cero. Entonces son esas dos condiciones que se tienen que cumplir en simultáneo. Ya. Bueno, de, de esta primera condición, tenemos que x más 2 tiene que ser distinto de cero. Entonces, despejando, el x tiene que ser distinto de menos dos.
despejando eso. Y de esta segunda restricción, lo que podemos hacer es, bueno, resolver la inecuación, porque se nos forma ahí una inecuación en donde, por cierto, está todo lo más factorizado posible, porque ya a partir de aquí no podemos factorizar más, no podemos seguir factorizando. Así que como está lo máximo factorizado posible, lo que vamos a hacer es analizar los signos de la fracción directamente con la tabla. Para eso encontramos los puntos críticos. Perdón, son ahí, puntos críticos. Tenemos como primer punto crítico que x menos uno sea igual a cero, y de ahí sacamos que el x sea igual a uno. Y el segundo punto crítico es que x más 2 sea igual a cero, y de aquí sacamos que el x sea igual a menos 2. Así que, bueno, tenemos ahí los puntos críticos. Vamos a hacer la tablita un poco más abajo. Ahí tenemos más infinito. Tenemos aquí el uno, tenemos aquí el 2, tenemos aquí el menos infinito, y vamos a tener aquí, perdón, aquí el menos 2. Vamos a tener aquí x mm, menos uno y x más 2. Ya. Y ahora analicemos los signos de esto. X menos uno, su punto crítico es menos uno, por lo tanto, antes de eso va a ser negativo y después va a ser positivo. Y el x más 2, su punto crítico es menos 2, antes de eso va a ser negativo y después positivo. Y ahora, primero multiplicamos los signos, vamos a tener aquí más, menos, más. Y ahora analicemos qué pasa en los mismos puntos críticos. Es decir, qué pasa justo en el menos 2 y qué pasa justo en el menos uno. En el uno, perdón. Ya. Y ahora, si recuerdan, teníamos como una de las condiciones que el x tenía que ser distinto de menos 2. Así que, por lo menos en el intervalo o sea, por lo menos aquí justamente en el menos 2 tendría que ir una pelotita abierta, una pelotita blanca, porque no se puede tomar el valor de menos 2. Y respecto al uno, eh, tenemos que sacarlo de la inecuación que estamos resolviendo, que nos decía que tenía que ser mayor o igual que cero. Por lo tanto, el valor cero sí se puede tomar. Y recordemos que el punto crítico es el valor que hace cero x menos uno. Así que, como el cero sí puede ser tomado, tenemos aquí una pelotita negra. Por lo tanto, el uno sí es posible tomarlo. Así que, bueno, realmente eh, ya tenemos aquí hecho el dominio. Así que ya sería todo por la... O sea, no sería todo, habría que escribirlo primero. Pero en cuanto a desarrollo, sí que sería todo. Así que bueno, escribimos el dominio de la función y lo vamos a escribir como intervalo de menos infinito a menos 2 unido con 1 tomado hasta el más infinito. Y ahí ya estaría el dominio. Y ahora vamos con la siguiente pregunta, que es determinar el recorrido de la función. Ya. Determinar el recorrido de la función. Vamos a copiar nuevamente la función y, antes que nada, antes de empezar a desarrollar cualquier cosa, lo que, lo que quiero decirles es que se acuerden de cómo se dice, de las propiedades de la función raíz. Porque recordemos, bueno, lo que acabamos de hacer ahora para sacar el dominio
es que lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que cero. Eso es, eh, esa es una de sus características, ¿no? Una de las características de la función raíz. Pero la otra característica es que toda esta raíz de por sí es mayor o igual que cero. Es decir, tanto lo que está dentro de la raíz es mayor o igual que cero, como lo que está fuera. Así que, eh, eh, bueno, como aquí solamente tenemos una raíz directamente, sabemos que el recorrido de f tiene que ser un subconjunto del intervalo de cero a más infinito. Ya, voy a escribirlo aquí en azulito, como eh, es una raíz, como es una raíz, el recorrido de la función tiene que ser un subconjunto eh, bueno, de los reales positivos y cero. Ya. Entonces, sabemos que cualquier recorrido que nos salga tendría que estar contenido dentro de este intervalo, o sea, dentro de este conjunto. Así que, bueno, para sacar el recorrido, lo que vamos a hacer es definir un i que sea igual a f de x. Entonces vamos a decir i igual a f de x y f de x vale eh, raíz de x menos uno sobre x más 2. Eso vale. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Lo que vamos a hacer es despejar x y dejar la y despejada en función de x. Perdón, dejar la x despejada en función de y. Al revés. Entonces, bueno, eh, vamos aquí a elevar a ambos lados al cuadrado. Tendremos entonces que y cuadrado es igual a x menos uno sobre x más 2. Y ahora vamos a multiplicar cruzado. Tendríamos entonces que y cuadrado por x más 2 es igual a x menos uno. Y de aquí y cuadrado x más 2y cuadrado es igual a x menos uno. De aquí se fue a distribuir el y cuadrado dentro del paréntesis. Y fue y cuadrado x, 2y cuadrado, sí. ¿Está bien? Y ahora juntemos todos los términos que tienen x. Es decir, y cuadrado x y el x aquí que está solito. Y vamos a pasar esto al otro lado. Entonces tendríamos y cuadrado x menos x es igual a menos uno menos 2y cuadrado. Entonces aquí factorizamos por x, tendríamos y cuadrado menos uno igual a menos uno menos 2y cuadrado. Y finalmente x tendría que ser igual a menos uno menos 2y cuadrado sobre y cuadrado menos uno. Ya. ¿Por qué hicimos esto? Porque al despejar x estaríamos obteniendo una función que representa el dominio de, perdón, que representa al recorrido de la función original, que la función original era f. Entonces, miren, ¿qué restricciones tenemos aquí? Podemos observar aquí que tenemos y cuadrado menos uno. Entonces de aquí tenemos que y cuadrado menos uno tiene que ser distinto de cero. Entonces de aquí tenemos que el i cuadrado tiene que ser distinto de uno. Y bueno, al, recordemos que
Recordemos que el i es mayor o igual que cero, por lo que establecimos aquí antes, lo voy a anotar como i es mayor o igual que cero. Entonces el i tiene que ser distinto de uno. Aquí lo que hice fue aplicar raíz cuadrada y básicamente, lo voy a anotar mejor, apliqué raíz cuadrada y me quedó básicamente que valor absoluto de i tenía que ser distinto de uno. Ahí para que no se olviden de que la raíz cuadrada de algo al cuadrado siempre es el valor absoluto de ese algo. Entonces, ¿de qué forma puedo despejar este valor absoluto? Por lo que definí antes, que es lo que estaba anotando aquí. Que como i es mayor o igual que cero, el valor absoluto simplemente va a desaparecer. Lo anoto también. El valor absoluto de i es igual a i. Y me queda entonces que i tiene que ser distinto de uno. Así que finalmente el recorrido es el intervalo de, perdón, de cero a más infinito, perdón, de cero a uno, el uno excluido, unido con el uno excluido, de uno a más infinito. Eso. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es encerrar las respuestas de cada una de las preguntas. Entonces, esto lo voy a encerrar. Voy a encerrar también el dominio. Y ahora vamos con la pregunta C. Que la pregunta C me pide determinar la preimagen de todos esos valores. Ya. Copio de nuevo la función. Bien. Determine la preimagen de cero, 2 y un medio. Ya. ¿A qué se refiere con preimagen? Se refiere a que eh, mi función, esta función, eh, va a darme como resultado cero, 2 o un medio. Es decir, lo que debo hacer es encontrar el valor de x que haga que esta función me dé cero, que me dé 2 y que me dé un medio. Ya. Entonces vamos a empezar por el cero. Básicamente, f de x tiene que ser igual a cero. Entonces, eso implica que esto tiene que ser igual a cero. Y ahora elevamos al cuadrado para intentar despejar la x. Entonces, básicamente me queda x menos uno sobre x más 2 es igual a cero. Y bueno, como el denominador no puede ser cero, lo único que me queda es que lo de arriba sea cero. Entonces, x menos uno tiene que ser igual a cero. Por lo tanto, de aquí saco que la preimagen de cero es igual a uno. Entonces voy a anotar eso. La preimagen de cero, ahí está. La preimagen de cero es uno. Y bueno, de hecho lo podemos escribir como conjunto también. Lo voy a escribir así mejor. Ahí, preimagen. Y la preimagen de cero es el conjunto que contiene algo. Ahí está. Y ahora tenemos que hacer lo mismo con 2.
Ahí. Entonces, en vez de que esté igualado a cero, tiene que estar igualado a 2. Y ahora, elevemos al cuadrado, perdón, aquí elevo al cuadrado. Me queda entonces x menos uno se me va la raíz sobre x más 2 es igual a 2 al cuadrado que es 4. Me queda entonces que x menos uno es igual a 4 por x más 2 que x menos uno entonces es igual a 4x más 8. Y despejando aquí la x, mm, vamos a pasar este x aquí a restar. Tenemos entonces x menos 4x es igual a 8 más uno. Tendríamos entonces menos 3x es igual a 9. Y finalmente pasando el menos 3 a restar, perdón, pasando el menos 3 a dividir, tendríamos que el x es igual a menos 3. Entonces también eso, eh, preimagen de 2 es el conjunto que contiene al menos 3. Ya. El de un medio no lo voy a hacer, lo pueden hacer ustedes. Yo voy a pasar con el último, que es demostrar que f de x igual a uno no es posible. Ya. Entonces, mira, nos dicen que demostremos que f de x igual a uno no es posible. Eh, y, y bueno, esto básicamente es hacer lo mismo que aquí, que estábamos haciendo en la C, encontrar la preimagen de uno, pero que en este caso no nos va a dar eh, un resultado. O sea, tendríamos que demostrar que la preimagen de uno no existe, básicamente. Así que bueno, vamos a hacer eso. Entonces tendríamos que esta raíz tendría que estar igual a uno. De aquí, bueno, elevamos al cuadrado y nos queda que el x menos uno sobre x más 2 tiene que ser igual a uno. Multiplicamos cruzado y vamos a tener que x menos uno es igual a x más 2. Y si se fijan aquí, eh, tenemos aquí un x positivo y aquí un x positivo. Si pasamos este x aquí a restar, tendríamos x menos x y por lo tanto se me desaparecen. ¿Y qué me queda? Me queda que menos uno es igual a 2. Y eso ya es una contradicción. Entonces, escribimos aquí que es una contradicción y por lo tanto no existe preimagen de uno. Ya. Y tiene sentido que no exista preimagen de uno. ¿Por qué? Porque al momento de calcular el recorrido, eh, determinamos que el i tiene que ser distinto de uno. El i no puede ser uno. Y el i representa la función. Es decir, representa el valor que toma la función. Y aquí me estaban diciendo que el valor que toma la función es uno. Y ya determinamos que no puede ser uno. Así que eso, tiene sentido que no dé.
Y bueno, ese fue el primer ejercicio. Voy a detener la grabación un segundo y voy a escribir el ejercicio 2. Ya. Tengo aquí escrito entonces el segundo ejercicio, que nos dice, sean estas dos funciones, f de x igual a raíz de 4 menos x cuadrado y g de x igual a x, raíz de x menos 1. Entonces nos piden determinar el dominio de f compuesto con g. Y como, como pregunta B, nos piden determinar explícitamente la composición de f con g. Entonces, bueno, vamos a hacer esto. Así que, solución, solución. Eh, Copio las dos funciones y copio la primera pregunta. Ya. Entonces nos piden determinar la composición de f con g. Eh, para determinar el dominio de una composición de funciones, básicamente hay que calcular el siguiente conjunto, que lo voy a escribir. Lo voy a escribir aquí en azulito, de f compuesto con g. Hay que calcular el siguiente conjunto, que son los x, los reales, que cumplan. Eh, Como la composición de f con g es igual a f evaluado en g de x, eh, lo que hay que hacer es básicamente calcular el dominio de dentro para afuera. Básicamente, este x que vemos aquí tiene que pertenecer al dominio de g, x pertenece al dominio de g, y seguimos yendo de dentro para afuera. El g de x, este que sale aquí, tiene que pertenecer al dominio de f. Entonces, g de x tiene que pertenecer al dominio de f. Entonces, básicamente hay que resolver ese conjunto. Así que, bueno, para eso tendríamos que primero calcular el dominio de G y el dominio de F, porque son los dos dominios que estaríamos utilizando aquí. Entonces, vamos a sacar el dominio de F primero. El dominio de F, que F eh, es esta raíz de aquí. Así que también lo vamos a escribir aquí como un conjunto. Entonces, son los x en los reales, tal que lo que está dentro de esta raíz, que es 4 menos x cuadrado, sea mayor o igual que cero. Entonces, bueno, tenemos una inecuación ahí a resolver. Tendríamos entonces que menos x cuadrado sea mayor o igual que menos 4. Multiplicamos aquí por menos 1. Tendríamos entonces que x cuadrado es menor o igual a 4. Sacamos raíz. Tenemos, eh, bueno, tenemos aquí raíz cuadrada de x al cuadrado. Me daría entonces que esto es valor absoluto de x y tiene que ser menor o igual a la raíz de 4, que la raíz de 4 es 2. Entonces, bueno, aquí eh, podemos aprovechar para utilizar una propiedad de valor absoluto, que es básicamente que si yo tengo eh, valor absoluto de x menor o igual a una constante a, esto es lo mismo que tener el intervalo, o sea, tener la siguiente doble inecuación, que es que menos a es menor o igual que x y menor o igual que a. Que básicamente esta x estaría acotada entre el valor negativo de este número y el valor positivo. Entonces, bueno, ocupando esa propiedad, tendríamos que
menos 2 es menor o igual a x es menor o igual a 2. Ya. Así que, bueno, ya tendríamos aquí este primer intervalo, o sea, este primer dominio, básicamente el dominio de f, uy, el dominio de f, escribimos esto como intervalo, sería entonces de menos 2 a 2 cerrado en ambos extremos. Ya. Y ahora vamos con el dominio de G, que también va a ser el siguiente conjunto, x en los reales, tal que lo que está dentro de la raíz, que es x menos uno, sea mayor o igual que cero. Uy, mayor o igual que cero. Ya. Esto es una inecuación sencilla, simplemente tenemos que despejar aquí el menos uno. Nos quedaría entonces que x es mayor o igual que uno. Así que eh, el dominio de G está dado por el conjunto de, bueno, el intervalo de uno incluido hasta más infinito sin incluir. Ya. Bueno, ahora tengo los dos dominios, los dominios de ambas funciones. Tengo primero este dominio de f que es de menos 2 a 2 y el dominio de g que es de uno a más infinito. Así que, bueno, calculemos el dominio de la composición de funciones. Ya. Bueno, la composición que me piden es f compuesto con g, es decir, eh, es tal cual la que anoté aquí en azulito. Así que lo primero que tendría que pasar es que el x pertenezca al dominio de f, perdón, al dominio de g. Ok, esta condición. El x tiene que pertenecer al dominio de g. Es decir, eh, el x tendría que estar en este intervalo. Vamos a anotar eso. Bueno, el dominio de f compuesto con g eh, va a ser igual al mismo conjunto, lo voy a copiar. Ya. Entonces, el x pertenece, espera, me voy a anotar aquí esto como uno y esto como 2. Entonces sí, uno, el x pertenece al intervalo de uno a más infinito. Y ahora, el g de x tiene que pertenecer al otro intervalo. Es decir, el g de x, que es esta función de aquí, que esta ya sería la segunda condición, el g de x tiene que pertenecer al dominio de f, que es de menos 2 a 2. Y bueno, esta segunda condición se puede traducir a una inecuación. Básicamente tendríamos que menos 2 tiene que ser menor o igual a raíz de x menos 2, perdón, raíz de x menos uno, y tiene que ser menor o igual a 2. Ya. Primero que nada, notar que aquí tenemos una raíz. Y una raíz, como expliqué en el primer ejercicio, de por sí es un número que como mínimo es cero y tendría que ser positivo. Es decir, que esto siempre es mayor o igual que menos 2. Así que bueno, este intervalo realmente sobra. Por lo tanto, lo vamos a anotar como cero menor o igual
que raíz de x menos uno menor o igual que 2. Ahí está. Ahora sí. Y voy a anotar aquí eh, raíz mayor o igual que cero. Ya. Entonces ahora vamos a despejar de aquí la x. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Como tenemos aquí solamente números que como mínimo son cero y bueno, son todos números positivos o cero, lo que vamos a hacer es elevar al cuadrado. No me va a afectar en nada la inecuación porque ya está claro que son todos números positivos o cero. Entonces, cero al cuadrado sería igual a cero. Y aquí se me va la raíz. Y aquí 2 al cuadrado es 4. Y ahora para despejar la x, lo que vamos a hacer es sumar uno. ¿Por qué? Porque el x está acompañado de un menos uno, entonces sumamos uno para eliminar este menos uno. Entonces sería uno menor o igual a x menor o igual a 5. Ya, igual. El resultado final sería básicamente la intersección entre el intervalo que obtengo aquí con el intervalo que obtuve aquí antes. Así que bueno, vamos a hacerlo en la recta numérica. Formas en una recta. Tendríamos aquí uno, sería aquí de uno al más infinito. Y tendríamos como segundo intervalo el intervalo que va bueno, este intervalo de aquí, que tengo justamente aquí arriba, que es un intervalo que va de uno hasta el 5 incluyendo a ambos. Entonces sería aquí de uno hasta aquí el 5 y ambos incluidos. Entonces sería esta la intersección. Por lo tanto, la intersección que me quedó es justamente la que me dio al resolver la segunda inecuación. O sea, perdón, bueno, sí, la segunda inecuación, pero la segunda condición del dominio de la composición de funciones. Así que finalmente, el dominio de f compuesto con g es igual eh, de uno a 5. Necesito comprobar una cosa. Sí, de uno a 5. Ya. Y ahora tenemos que hacer la parte 2 de este problema, que es determinar explícitamente f compuesto con g. Ya. Entonces, como vimos antes, f compuesto con g significa que voy a evaluar el g dentro de f de x. Entonces, f compuesto con g de x tiene que ser igual a f evaluado en g de x. Eso es básicamente tomar f como base, 4 menos, y donde aparezca f, o sea, perdón, donde aparezca x en f, lo que hay que hacer es reemplazar g de x. Es decir, aquí reemplazamos raíz de x menos uno elevado al cuadrado. Así que, bueno.
Eh, Aquí tendríamos que esto es igual a 4 menos. Aquí la raíz elevado al cuadrado me queda solamente lo que está dentro de la raíz, se me va el resto. Entonces sería x menos uno. Y aquí entonces me queda 4 menos x más uno. Y esto es igual entonces. Voy a escribir abajo mejor. Ahí. F compuesto con G es igual a la raíz de 5 menos x. Y esa ya sería la respuesta final. Ya. Y ahora voy a pausar de nuevo y voy a escribir el último ejercicio. Ya. Continuamos entonces con el último ejercicio, que es básicamente, o sea, que nos piden, bueno, es un ejercicio de inyectividad y de función inversa. Y bueno, nos dice que sea f definida de un conjunto A un conjunto B y la función específicamente es 3 por el valor absoluto de x más 2. Entonces, las preguntas son, si el conjunto A que tenemos aquí definido fuese el conjunto de los reales, es decir, todos los reales, determinar si F es inyectiva. Después, el conjunto B. Nos dice encontrar el conjunto A y el conjunto B de forma que sea biyectiva, que la función sea biyectiva, es decir, que sea a su vez inyectiva y sobreyectiva. Y eh, por último, la pregunta C nos dice que debemos encontrar la inversa de la función. eh, bueno, teniendo en cuenta el conjunto A y B calculados en la pregunta anterior, y debemos especificar el dominio y el recorrido de esta función inversa. Así que, bueno, vamos a comenzar con esto. Eh, vale, solución, solución. Vamos a copiar tanto la función como la pregunta uno. Ya, entonces, nos dice si A fuese los reales, determinar si es inyectiva. Es decir, básicamente nos dice que este A de aquí ya no va a ser más A, o sea, no va a ser un conjunto desconocido, sino que va a ser el conjunto de los reales. Ya. Y determinar si es que la función es inyectiva en ese intervalo. Perdón, en ese dominio. Eh, ya. Antes que nada, recordemos, o sea, voy a anotar aquí bueno, lo que es la definición de la inyectividad. Básicamente la inyectividad nos dice que para, eh, ¿cómo decirlo? Que básicamente para cada imagen hay una única preimagen. Y matemáticamente eso lo anotamos como si nosotros tenemos que f de x1 es igual a f de x2, es decir, tengo dos números a priori distintos que me dan ambos la misma imagen. Entonces de aquí la única conclusión que yo debo sacar es que el x1 y el x2 sean en verdad el mismo número. Es decir, que no sean números distintos, sino que sean al final el mismo número. Así que, bueno, empecemos con eso. Vamos a hacer f de x1 y f de x2 y veamos a qué llegamos. Entonces, tendríamos 3 por x1 es igual, perdón, 3 por x1 más 2 es igual a 3 por x2 más 2. Primero que nada,
Vamos a eliminar aquí los dos y nos queda que 3x1 es igual a 3x2, con valor absoluto claramente. También se me van estos tres y finalmente me queda que el valor absoluto de x1 es igual al valor absoluto de x2. Y si se acuerdan de valor absoluto, básicamente, si yo tengo dos valores absolutos igualados, eh, lo único que yo puedo sacar de aquí es que, o sea, básicamente si tengo dos valores absolutos igualados, lo que tengo que concluir aquí es que el x1 sea igual al x2 o que el x1 sea igual a menos el x2. Porque recordemos que el valor absoluto se come el signo. Es decir, el valor absoluto de x2 es igual perdón, sí, el valor absoluto de x2 es igual al valor absoluto de menos x2. Al final van a dar el mismo valor. Entonces, claramente tenemos estas dos posibilidades. ¿Y qué habíamos dicho antes? Habíamos dicho que necesariamente el x1 tiene que ser igual al x2. Es decir, tengo aquí x1 igual a x2, pero también tengo otra posibilidad, que es que el x1 sea igual a menos x2. Entonces tendríamos dos preimágenes para una única imagen. Por lo tanto, ahí ya podemos decir que no es inyectiva. No sería inyectiva entonces si el dominio fuesen todos los reales. Entonces vamos a anotar eso. Si A, perdón, si A pues igual a los reales, f de x no sería inyectiva. Inyectiva. Ya. Entonces ahí tenemos esta primera respuesta. Ya. Entonces ahora, para la B, debemos encontrar los valores A y B de forma que, perdón, los conjuntos A y B de forma que la función sea biyectiva. Así que, bueno, primero vamos a resolver la inyectividad, que es lo que estábamos haciendo antes. Y bueno, cuál fue el problema que tuvimos aquí? El problema que tuvimos aquí fue básicamente un problema con los signos, que básicamente al tener el conjunto de todos los reales, eh, bueno, el valor absoluto está definido en todos los reales y eh, el valor, o sea, el valor absoluto como función siempre me va a dar dos preimágenes para una misma imagen. Así que lo que podemos hacer es eh, básicamente tomar solamente una de las dos ramas de la función valor absoluto. Porque, bueno, aquí tenemos valor absoluto a secas. Si, bueno, a ver, perdón, me trabé. Que tenemos aquí valor absoluto a secas. Que si bien está acompañado aquí por un 3 fuera, no tenemos aquí ninguna suma, ni ninguna resta, ni nada. No tenemos, por ejemplo, valor absoluto de x más uno ni valor absoluto de x menos 10. Tenemos simplemente valor absoluto de x. Entonces, es, este valor absoluto se va a eliminar dependiendo de lo que está dentro del valor absoluto, ¿cierto? Porque si aquí fuese, por ejemplo, 2, valor absoluto de 2 va a salir como 2 simplemente. Pero si tuviese aquí menos 10, el valor absoluto de menos 10 va a salir como 10, porque sale siempre como número positivo. Entonces, eh, lo- el valor aquí de cambio, lo voy a anotar aquí abajo, es el cero, que es básicamente la definición del valor absoluto. Lo voy a anotar aquí mejor. Esto sería igual a x entonces si eh, x es mayor o igual que cero y menos x si
x es menor que cero. Entonces, básicamente es esta definición de que nos está arrojando dos preimágenes para una misma imagen. Entonces, vamos a tomar, por lo tanto, tomamos que A sea igual a simplemente el intervalo de arriba. Puede ser cualquiera de los dos. Yo voy a tomar el de arriba solamente para que me quede un x en vez de un menos x. Pero ustedes pueden tomar tranquilamente este intervalo. Y de hecho pueden tomar este intervalo e incluir el cero, porque el cero, básicamente, el cero se puede colocar tanto aquí arriba como aquí abajo, porque el valor absoluto de cero es cero. Y el cero no tiene signo, así que nunca va a ser menos cero. No, no sé si se entiende. Así que podrían tomar el intervalo de cero a más infinito, incluido el cero, y de menos infinito a cero, también con el cero incluido. Yo voy a tomar en este caso el intervalo de arriba, que sería entonces de cero a más infinito. Entonces ahora, volvemos a este caso, que tendríamos que el valor absoluto de x1 es igual al valor absoluto de x2. Aquí, como es positivo, o sea, como estamos asegurando que el x es un número positivo, es decir, x1 y x2 son números positivos, lo único que me queda es que el x1 sea igual al x2. Entonces ahí sí sería inyectiva. Con ese intervalo, con a igual a cero más infinito, f es inyectivo. Es inyectivo. Ya. Y ahora, eh, bueno, la función valor absoluto eh, es una función que básicamente es como, ¿cómo decirlo? Como un triángulo, pero sin la parte de arriba. O sea, básicamente es un ángulo, o sea, básicamente es un ángulo que está reflejado tanto a la izquierda como a la derecha. Así que, eh, y si lo tenemos aquí como valor absoluto simplemente, tendríamos que en este intervalo de aquí sería creciente y en este intervalo de aquí sería decreciente. Y como nosotros tomamos este intervalo de aquí, eh, vamos a tener que la función en ese intervalo va a ser creciente. ¿Y por qué estoy diciendo eso? Porque ahora tenemos que sacar el conjunto B. El conjunto B es el codominio de la función. Sí, voy a ir paso a paso mejor, pero ahora espero que se entienda lo que estaba intentando explicar recién. Uy, ya, entonces B mm, es el codominio de la función. Entonces f de x será sobre inyectivo si eh, b es igual al recorrido de la función. Sí. El codominio básicamente es el conjunto de llegada, y el recorrido de la función son los valores que toma la función realmente. Entonces básicamente lo que estoy diciendo aquí es que para que f sea sobreyectiva, tanto tanto el recorrido de la función, que es algo que yo puedo calcular, como el codominio de la función, que es algo que normalmente me dan, tienen que ser iguales. Entonces, básicamente ahora tengo que sacar el recorrido de esta función, que la voy a copiar aquí de vuelta. Ya. Entonces, como les decía, en base al A que yo tomé, eh, esta función es creciente.
Y de hecho, lo que voy a hacer es eliminar este valor absoluto, porque básicamente eso fue lo que, eh, o sea, eh, sacar el A me permite eliminar ese valor absoluto. Así que, bueno, denme un segundo. Ya, entonces básicamente ahora hay que sacar el recorrido de esta función, que básicamente el recorrido de la función, como, como el valor absoluto, bueno, básicamente esta es una recta que está definida del cero al más infinito y básicamente es una recta creciente. Así que, ¿cómo sacamos el recorrido? Vamos a sacar bueno, ay, perdón, que me interrumpieron recién y me estoy trabando. Pero básicamente el recorrido, como es como es una recta está definida hasta el más infinito. Así que solamente hay que encontrar el tope inferior el tope inferior del recorrido. ¿Y cómo encontramos el tope inferior? Evaluando el tope inferior del dominio, que es este de aquí, que es de cero al más infinito. Entonces, evaluando el cero, vamos a tener el tope inferior del recorrido. F de cero entonces va a ser 3 por cero más 2 va a ser igual a 2. Eh, entonces, B, que es igual al recorrido de la función, va a ser igual entonces a del 2 al más infinito. Ya. Así que ahora podemos escribir la función con estos intervalos que acabamos de calcular. Entonces ahí, f de a, que a vale esto, que es de cero más infinito, y el conjunto de llegada, que es el recorrido, va a ser de 2 al más infinito. Y aquí lo que hacemos es eliminar el valor absoluto. Ya. Y ahora que tenemos esto, lo que hay que hacer es calcular la función inversa, que es la última pregunta de este ejercicio. Entonces, bueno, hay que calcular la inversa especificando el dominio y el recorrido. Primero vamos a calcular la inversa y después vamos a especificar el dominio y el recorrido. Entonces, bueno, vamos a hacer que y sea igual a f de x, pues y es igual a f de x, que es 3x más 2. Y aquí despejamos la x. Y si se fijan, es un despeje sencillo. Simplemente sería y menos 2 igual a 3x. Y tendríamos entonces que x es igual a i menos 2 sobre 3. Uy, i menos 2 sobre 3. Ya. Esta expresión que me quedó aquí es la inversa de esta función. Es la inversa de la función que yo definí aquí. Así que, bueno, ahora vamos a escribir la función inversa. Ya, ya. Y antes de escribir la función inversa, eh, vamos a especificar cuál es el dominio y el recorrido. El dominio sería este de aquí. Es decir, básicamente lo que hace la función inversa es, valga la redundancia, invertir tanto el conjunto de llegada como el dominio. El conjunto de llegada, en este caso, que era igual al recorrido de la función, eh, pasaría a ser el dominio de la función inversa y el dominio de la función original pasaría a ser el recorrido de la función inversa. Así que vamos a escribir aquí f a la menos uno de x, va, f a la menos uno
tal que el conjunto de salida, que, bueno, el dominio sería de 2 al más infinito, eh, y el conjunto de llegada sería de 0 al más infinito. Y bueno, la función como tal sería f a la menos 1 de x y sería x menos 2 sobre 3. Y eh, esa sería entonces la función inversa. Espero que se haya entendido cada uno de los ejercicios y que sobre todo les sea útil para poder salvar el control. Nuevamente, disculpen por no haber hecho una ayudantía en donde puedan ustedes preguntarme directamente, pero bueno, espero que esta cápsula haya estado buena, por lo menos para que puedan salvar el control. Y bueno, eso fue todo entonces, y suerte para su control, y nos veremos próximamente en una ayudantía. Chao.